Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Iakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Aquí estamos, Marianela Labate. ¿Qué tal, Marianela? Hola, qué gusto estar desde el principio. Qué bueno, ya sí. respirando aire de radio desde temprano. Absolutamente. Y quien les habla, Carlos Iakovich, ambos coproductores y coconductores de nuestro espacio, que apunta, como solemos decir, para ubicarnos en el mapa, a las empresas que están dentro de la sigla PYME, pero suelen estar olvidadas al final del último vagón, como ME, porque los focos y la asociación mental que se suele hacer es con las microempresas de hasta 9 empleados, los bolichitos, como suele decirse, o las pequeñas que tienen entre 10 y 30, que están un poquito más dotadas, pero todavía no levantaron vuelo. Las medianas, en cambio, que según la mayoría de las clasificaciones en la Argentina arrancan entre los 30, 40 empleados hasta los 300, son mucho más complejas, son muchas menos, por supuesto. En total, las medianas se estima que están entre 30.000, 35.000 y 45.000 en todo el país, pero tienen muchos más atributos desde el punto de vista organizativo. Son mucho más antiguas porque han perdurado. Imagínense lo que es perdurar para una empresa en la Argentina, 40, 50 años, 30 algunas, 20 también hay. Han crecido bastante en algún momento y tienen mercados mucho más importantes desde el punto de vista del market share que adquieren. Muchas empresas medianas además forman parte de cadenas de valor importantes de grandes empresas, de multinacionales, cuando están en el segmento B2B, y cuando atienden al consumidor final, hay medianas que tienen marcas muy importantes, muy reconocidas, con mucha historia, y se mantienen en un tamaño intermedio. También las medianas tienen una particularidad cuando son familiares, que manejan mucho mejor la dimensión empresa y familia, ¿no? Es decir, las pequeñas y ni que hablar las micro suelen llevarse muy mal en ese plano porque lo tienen todo muy mezclado. Las medianas aprendieron a los golpes muchas veces y lo manejan de mejor modo. Bueno, y hablando de medianas, Marianela, hoy tenemos en el estudio a un fiel representante en varios aspectos de las empresas medianas. Estamos con Germán Viceconti. Bienvenido, Germán. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, estás? Carlos. Muchas gracias por haber venido a M de Medianas, a FM Amadeus. Germán Viceconti es el director comercial de Neuralsoft, que por supuesto a la gran mayoría de nuestros oyentes no les va a sonar porque es justamente una típica empresa proveedora de empresas. Con lo cual el negocio, corregime Germán, es puramente B2B. Exacto, es así. Pero contanos un poco cómo podríamos definir a Neuralsoft en 3 renglones y después avanzaremos en varias páginas, digamos. Y es una empresa que se dedica a ayudar a otras empresas a mejorar su funcionamiento y su desempeño. ¿Y ese funcionamiento o cuál es el principal dolor por el cual se acercan esas empresas? Porque ustedes lo que ofrecen es principalmente un software. Exacto. A pesar de ser una empresa que desarrolla, implementa software y que siempre ha estado en lo que tiene que ver con tecnología a la vanguardia, siempre un paso adelante, después desarrollaremos, sí. Después sí, desarrollo sí. En qué aspectos, pero para no irme de la pregunta, no nos consideramos una empresa de tecnología, sino una empresa más de, como te decía, de negocios.
nosotros nos dedicamos a software, como decía, para empresas, para gestión. Software de tipo ERP, que es para la gestión integral de una compañía, para la optimización de todos los recursos de todas las áreas. Y para nosotros el software que desarrollamos e implementamos no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr ese objetivo. El objetivo nuestro no es desarrollar un software y que las empresas lo compren y lo usen, sino que realmente mejoren sus negocios, crezcan en sus negocios. Vos recién hacías una categorización de la empresa chica, mediana, hasta dando. Bueno, Neuralsoft arrancó hace 35 años, eran 4 personas. Una de esas 4 personas era mi hermano que la fundó. Tu hermano Gustavo Claro, Viciconti, sí. fue creciendo y somos 250, o sea que estamos dentro Están del en rango todas. Van haciendo los check de, Claro. ok, rango de edad, rango de empleados, bien. Y muchas de las empresas, por el porte de software y del servicio y de la infraestructura que brindamos, el segmento que mencionaste de 30 a 300 empleados es hoy el principal nicho nuestro, si bien le vendemos a empresas más grandes que esas y algunas un poco más chicas. Y muchas de estas empresas también han crecido conjuntamente a lo largo de todos estos años con Neuralsoft. Hay empresas con las que trabajamos conjunto. Casi que no me gusta decirle clientes porque somos como socios Son tecnológicos partners. por Claro. esto. Ujú. Y con muchas estamos hace muchísimos años. Recién mencionabas que el software no es como el fin en sí mismo y se ha vuelto un clásico de los entrevistados de Medianas el concepto de llegan por producto, se quedan por servicio, ¿no? Para ustedes el software sería ese producto. ¿En qué se diferencia ese servicio de ustedes? En esto hay un tema de acompañamiento, hay asistencia desde el negocio. ¿Qué hace que no sea ese software el fin? Que sea como esto que hoy sos un partner, por ejemplo. Ahí diste en la tecla. Nosotros vendemos un servicio, ofrecemos un servicio que se llama Nube All Inclusive. Ok. Neuralsoft fue pionero en este formato en el que hoy usamos todos la mayoría de los software, que es en la nube. Nos conectamos a través de internet a algún sistema que en algún lado está. Neuralsoft, que arrancó a funcionar como empresa en el 89, en el año 99 empezó a ofrecer a los clientes que se conecten por internet a un servidor que habíamos instalado en la empresa. Y en ese momento ni siquiera se llamaba nube, se llamaba servicio SP, después se pasó a llamar software as a service, hoy se llama nube. Claro, y para los que no eran del sector tecnológico, que no conocían estas implementaciones, ni imaginaban que algo podía estar en la nube, como le decimos hoy. Hablabas del 89 y... En el 99 empezamos a ofrecer el servicio Perdón, de nube. 99. Entonces, era la época todavía de los disquetes. Digo, ¿Cómo te acercás con una propuesta de un intangible a alguien que tiene que almacenar? Perdón, y mis canas me están comentando acá en la cucaracha que el gran problema de las empresas era el miedo a que todo estuviera fuera de la empresa. Claro. Es decir, porque todo estaba dentro, digamos. Entonces, probablemente tuvieron que, por tu hermano, porque todavía no habías entrado en la empresa, sabrías que había mucho miedo en cómo va a estar afuera. ¿Quién va a acceder a eso? ¿Cómo ¿no? corrían esa barrera? Mirá, era un lindo desafío en ese momento. Tal cual lo decís, nos tocó evangelizar. Y como bien decís, yo no estaba en la empresa en el año 99, entré en el 2007 y aún en 2007, nosotros hacía ya 8 años que ofrecíamos el servicio, en la mayoría de las empresas te miraban raro, como Esto es magia negra. va a estar afuera. Pero bueno, cuando te van conociendo, lo primero que eligen es el sistema, obviamente, que Claro. el sistema cubra sus funcionalidades, conocen la empresa, cómo es el servicio, cómo los acompañás. Y cuando ya ven eso y están en el momento que les toca elegir, bueno, lo pongo en mis servidores o lo pongo en los servidores de Neuralsoft, que éramos la única empresa en ese momento que ofrecía ese servicio, hoy ya es Claro. común para todos. Mostrándole, llevaba un tiempo las ventajas, todo lo que implicaba a nivel económico, de seguridad, etcétera, y que en realidad es mejor y bueno, se terminó comprobando, por eso hoy todo el mundo trabaja en la nube, se fueron sumando por suerte y hoy casi todos nuestros clientes trabajan de esa manera, conectados a nuestros propios servidores. Esa es otra particularidad de Neuralsoft. Todas las empresas de sistemas de gestión que están en Argentina ofreciendo software en la nube,
lo hacen subcontratando los servidores, el hosting, a otros hosters nacionales o internacionales que se dedican a brindar servicio de hosting. NeuralSoft tiene 2 data centers propios que administramos nosotros y desde los cuales le brindamos el servicio a los clientes. Tendrían un proveedor menos. ¿Y eso qué ventaja tiene? ¿Les baja los costos? ¿Les da alguna certeza al cliente respecto de otros ofrecimientos? Ahí la respuesta a lo que me preguntás con Marianela era. Sí. Con lo que no le terminé de responder a ella del servicio que damos. Nosotros el servicio que brindamos se llama Nube All Inclusive. Nosotros lo más común en sistemas suele ser todavía que la solución total que necesita el cliente para poder aprovechar su sistema está fragmentada en varios componentes de varios proveedores diferentes. Hay muchos que contratan un software que lo fabrica una empresa, pero que lo implementa otra. Claro. En algunos casos el hosting, como decíamos, es un tercero, a veces contratado por la empresa, a veces por el proveedor. Nosotros desde nuestros inicios tuvimos como vocación decirle al cliente, el eslogan cuando yo entré a la empresa era, usted ocúpese de su negocio, nosotros nos ocupamos de la tecnología. Y bueno, esa es la clave del servicio, digamos, y el diferencial de NeuralSoft, que de todos los aspectos relacionados al sistema o de todo lo que la empresa necesite para aprovechar y utilizar su sistema y mantenerlo en el tiempo, actualizado, con las nuevas mejoras funcionales, etcétera, sin perder las personalizaciones que le hizo al sistema en las versiones anteriores, etcétera, se encarga NeuralSoft. Es como un servicio, vos pagás un fee mensual que no varía por nada y te despreocupás. Claro. Está bien, justo, bueno, y vos diste en la tecla, con otra de las preguntas que iba a hacerte, esto de, en un momento al pasar dijiste, y ahora todos lo ofrecen. Bueno, justo te iba a preguntar cuál es el diferencial. En este caso el de ustedes es un proyecto como llave en mano, siempre estando NeuralSoft de soporte, de asistencia, porque esto que vos decís del All Inclusive es con un paquete de soluciones, ¿no? que la empresa tiene acceso. Y tengo, ya que estamos, el elefante en este estudio en vez de la habitación, ¿en qué están incorporando, seguramente hace tiempo, pero hoy es el hype, la inteligencia artificial a este sistema? Bien, bueno, hasta ahora hablé de la empresa, del servicio, nombré software, no nombré al sistema que actualmente estamos implementando en las empresas. NeuralSoft, como te contaba, tiene 35 años, implementó y desarrolló distintos sistemas. El más importante de ellos, por trayectoria y por cantidad de clientes, es Presea, que tiene más de 25 años. Y el más avanzado tecnológicamente, que lo liberamos hace 4 o 5 años, se llama MyLogic. Bien. MyLogic. Sí, MyLogic es un software de avanzada que, de nuevo, otro hito de innovación en lo que es la trayectoria o la historia de NeuralSoft. Nosotros, antes de desarrollar MyLogic, creamos nuestro propio lenguaje de programación. NeuralSoft desarrolló una plataforma propia es más que un lenguaje de programación, es una plataforma de desarrollo y ejecución de software que contiene un lenguaje de programación propio creado por nosotros. Es un lenguaje no-code, a lo cual permite crear un proceso de negocio desde cero. Claro, con lenguaje natural. Pero sin ser programador. Okay. Me preguntabas por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial aparece en MyLogic en varios componentes que ahora te los voy a contar, y lo vamos a seguir incorporando, va a seguir estando cada vez más presente en el sistema. Por un lado, algo que ofrece MyLogic es toda una plataforma de inteligencia estratégica. Las empresas pueden registrar, digamos, plasmar en el sistema su mapa estratégico, sus objetivos, etcétera, y el sistema, en función de análisis matemático, de análisis de la información autónoma que hace, te detecta hallazgos y te avisa, ojo que esto va en contra de objetivo, en este objetivo vas bien, esta acción puede ir en contra de tal otro objetivo. Qué bueno. Incluso sin declararle tus objetivos al sistema, la inteligencia artificial de MyLogic lo que hace es detectar cualquier anomalía, o sea, lo que se sale de lo normal.
lleva un tiempo de aprendizaje, no lo va a hacer desde el primer día, pero cuando vos tenés 8 o 9 meses operando con MyLogic, si tu venta promedio en un local es entre 100 y 1000 y un día vendiste 200.000 o 15, para arriba o para abajo, te vas a decir, acá hay algo raro, que se sale de los parámetros, de los patrones normales. Bueno, para que vos puedas analizar y decidir qué haces con eso. Claro, es un consultor que puede hacer un análisis descriptivo de ciertas situaciones o predictivo también, de decir, no sé, calcular estacionalidad, posible demanda. Predictivo también, lo que te conté hasta ahora no es predictivo, pero sí es un paso muy importante a lo que eran los tradicionales Business Intelligence. Todos los sistemas, todos los software de gestión o software ERP, te permiten poner alertas, que vos le digas al sistema, esto ya desde hace muchos años, si pasa tal cosa avísame, si pasa tal otra, pero lo que vos no le avisabas o no previste que podía ser una anomalía, no te lo avisa. Claro, lógico. Acá, solo sin que vos le digas nada, detecta que algo puede ser una anomalía o un llamado de atención y te avisa a tiempo. Bueno, todos sabemos, en cualquier orden de la vida, cuando te enterás o cuando ves un riesgo mucho antes, las consecuencias son mucho menores. Tal cual. Está clarísimo. Bien. Lo que hacemos, perdón, termina haciendo corto. Me preguntaba Marianela también por la función proyectiva. Precisamente, esa es otra ventaja. Uno puede ver en MyLogic los gráficos o la información, no solo de lo que realmente se está cumpliendo o ejecutando, compararlo contra lo que eran sus objetivos, sino también que la inteligencia artificial de MyLogic te da, en función de cómo vienen las cosas, un proyectado. Mira, tu venta en los próximos 4 meses van a ser esta. Si eso no está alineado con tu objetivo, te permite revisar a tiempo. Buenísimo. Qué bueno. Bien, Marianela, bueno, estamos conversando con Germán Viceconti, que es el director comercial de Neuralsoft, pero llegó el momento de dar la bienvenida a un nuevo auspiciante. Exacto, contamos con WeCare como nuestro nuevo apoyo institucional. Nuestro nuevo apoyo que vamos a decir de WeCare, para que siga disfrutando cada momento de este nuevo camino. WeCare, residencia de lujo para personas mayores. Cuidados centrados en la preferencia de la persona, calidad humana y profesional en un edificio de jerarquía. Lo que puedo además agregar de WeCare, Marianela, es que significa, desde el propio nombre, nosotros te cuidamos, nosotros te protegemos, nosotros nos preocupamos por vos. Así que bienvenido WeCare a M de Medianas. Exactamente. Retomamos, Germán, porque nos interesa esta combinación que tienen ustedes de atender a medianas y ser una empresa mediana. Entonces, ¿cómo esto se refleja en la lógica del negocio de ustedes? A ver, me imagino que hay grandes firmas, grandes marcas internacionales que toman a una empresa de 50 empleados con cierta, como cliente, digamos, con cierta, digamos, predisposición, versus una empresa que está en ese mismo tramo, como son ustedes. ¿Cuál es la combinación cultural que le ofrecen, más que nada vos desde el área comercial, a una empresa que tiene ese límite, digamos, ese lago en el que maneja sus negocios, que, digamos, para ustedes es como de algún modo más comprensible, ¿no? Bueno, por un lado, esto de ser lo mismo que son las empresas a las cuales intentamos ayudar con nuestros sistemas, nuestras soluciones, ayuda mucho porque vivís en carne propia las mismas problemáticas que viven ellos. Entonces eso es un plus. Pero más allá del tamaño del proveedor, etcétera, esto es importante entender que, a diferencia de un producto que hoy lo compro, lo uso un tiempo y lo cambio, o que si no me sirve, contrato rápido. Vos tenés un servicio de internet, no me convence del todo, doy de baja uno, subo el otro. El sistema no, el sistema te cambia, es como el sistema nervioso de la compañía. Separa el software y separa la compañía, y hacer un cambio de sistema es un dolor gigante. Entonces, el proceso de evaluación, de selección de software
es muy personalizado y ahí ahí es donde, si bien somos medianas, seguimos teniendo el nivel de atención personalizada, te diría, de una pequeña. Y el desafío y objetivo, y esto Gustavo siempre lo remarca, que el desafío que tenemos es, porque como toda empresa queremos seguir creciendo y nos gustaría el día de mañana ser una multinacional, y la primera pregunta es, ¿de qué manera podemos ser una multinacional sin perder esa cultura que tenemos de atender al cliente en forma personalizada, no tan estandarizada? Y los clientes valoran mucho cuando eligen un proveedor de software, primero la cercanía, el que conozca su problemática, el que pueda adaptar la solución a su problemática en particular y no que tenga una solución estándar para todo tipo de empresas, porque Internet es igual para todas las empresas. La forma en que cada compañía gestiona sus procesos, aunque se dediquen exactamente a lo mismo, es distinta. Y ahí es donde el proveedor está claro, cumple un rol muy importante. Es más parecido a lo que comentabas antes, como esto de no querer perderme al cliente casi visto como un partner. Es obvio que no en todas se va a desarrollar ese vínculo, a veces porque no es necesario, a veces porque no está previsto, a veces simplemente no se da. Pero en esto de que decís del sistema nervioso y demás, de ahí viene el nombre, cómo lo pensaron, porque justo decís Neuralsoft, hablaste del sistema nervioso central. Mira, Gustavo, que es bastante visionario y que piensa en grande y a muchos años vista, ya hablaba del software más inteligente, aun cuando no se hablaba mucho de inteligencia artificial. Uh-huh. Y el simbolito que él le puso, nunca hablé mucho con él porque yo no estaba en la empresa de cómo lo pensó o no, pero el primer eslogan era Neuralsoft, el software más inteligente. Okay. Así que entiendo que lo relacionaba a la inteligencia. Y el simbolito era un delfín porque, bueno, se está considerado que es uno de los animales más inteligentes. Sí. Más inteligentes. Mira, bien. En esto de la visión de Gustavo y por ende de Neuralsoft, bueno, una de las cosas se ve en esto de haber incursionado en lo que es la nube muchísimos años antes que otras empresas del sector, incluso internacionales. Se ve ahora que después les voy a contar un poco más, con esto de la nueva tecnología de FastPRG. FastPRG es el lenguaje de programación con el que está hecho. Okay. De por qué hicimos un lenguaje de programación propio y no desarrollamos MyLogic con alguno de los tantos lenguajes que hay. Sí, comentalo, sí, si te parece ahora, me parece que ya desarrollados. Y en esto de la inteligencia o de pensar en lo que es la inteligencia artificial. Mi papá nos dejó ya hace unos años, estaba enfermo. Ya en sus últimos tiempos, en un sillón de hamaca, y le pregunta a mi hermano algo que yo no recordaba, pero él sí, porque ellos se acuerdan más de lo que dijo cada uno de nosotros cuando éramos chicos, y le preguntó, che, ¿en qué quedó eso de que vos dijiste que ibas a crear una inteligencia artificial? Y él le respondió, y en eso ando. Mira. Y bueno, hoy estamos en MyLogic incorporando mucha inteligencia artificial para seguir innovando y para poder seguir brindándole a las empresas cada vez mejores soluciones. ¿Y esto que estabas comentando, en qué consiste? Esto Bien. El por qué nos tomamos el tiempito de crear primero nuestro propio lenguaje de programación. Definir otra vez, que no me quedó claro el significado de la sigla o del... El nombre del lenguaje. FastPRG. Sí. PRG es programación y Fast es rápido. Perfecto. Es una herramienta que permite programar más rápido. Okay. Precisamente cuando en algún momento vimos que Presea, que es un software muy completo, muy robusto, que hoy lo siguen usando muchas empresas por una cuestión lógica generacional, estaba construido con tecnología de hace 30 años, se empezaba a quedar viejito y empezamos a decir, bueno, hay que hacer un sistema nuevo, ayornado. Lo primero que nosotros, si hay algo que tenemos claro, es que, y se lo decimos a la empresa, así como somos apasionados por la tecnología, por la innovación, guarda con incorporar tecnología por incorporar, siempre. O método de tecnología acá, inteligencia artificial allá. En los negocios, digamos, lo que hay que tener claro son los objetivos. ¿Qué quiero? ¿Para qué lo quiero? Y elegir la tecnología justa y necesaria para solucionar los problemas de negocio o para cumplir los objetivos o los desafíos del negocio. Entonces, cuando nos pusimos a ver, bueno,
¿qué tendría que tener? ¿Qué problema tiene nuestro software actual o los otros software que hay en el mercado? ¿Qué necesidades insatisfechas hay de parte de los clientes con lo que hoy ofrecemos los proveedores de software en general? Los proveedores en general, no En solamente general, el de ustedes. claro. Y lo que ahí nos dimos cuenta que el mayor problema radicaba en la poca flexibilidad y velocidad para poder implementar cambios en el sistema. Cuando una empresa decide cambiar el sistema, que lo ideal es que lo haga cada 10, 15 o más años, a veces te toca hacerlo más rápido porque no te fue bien con el que compraste, o con el que implementaste, asume que va a invertir cierto dinero, cierto esfuerzo, cierto tiempo. Una implementación compleja puede durar 2 años, una implementación simple puede durar 6 meses, pero es un montón de tiempo siempre. Y hasta ahí no hay problema. Y si la implementación está bien realizada de ambas partes, porque hay parte de responsabilidad del proveedor y parte del cliente, los muchísimos ERP que hay en el mercado no tienen mayores problemas en poder acompañar al cliente con lo que necesita en una primera instancia. El problema es que en las empresas va habiendo cambios. Entonces, hoy necesito que el software haga una cosa, pero mañana necesito que haga otra, distinta o adicional a la que hacía antes. Y esos cambios cada vez se fueron necesitando en las empresas con mayor velocidad. Cada vez más rápido necesitan un cambio, algo nuevo. Sí, no sé, una integración de WhatsApp, una automatización o integración de con nuevas facturación, plataformas, etcétera. Ahora, la velocidad a la que se programa con los lenguajes de hace 40 años o con los lenguajes actuales es la misma. Entonces, desarrollar un proceso de negocio me lleva el mismo tiempo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que cuando vimos y decidimos hacer FastPRG, que las empresas te pedían algo y los tiempos en los que los proveedores podíamos tener eso, y bueno, las empresas se terminaban, si no hay otra opción, acomodando, pero teniendo la solución que necesitaban en tiempos muchos posteriores a lo que hubieran sido ideales para el negocio, y en muchos casos, por el costo, hasta desistiendo de tener algo que quisieran porque era más caro el remedio que la enfermedad. Entonces desarrollamos una herramienta que lo que permite es desarrollar funcionalidad. Es una herramienta para desarrollar exclusivamente procesos de negocio, no para desarrollar cualquier tipo de software. Entonces, viste que vos tenés el Rusty común, que con las piecitas cuadradas, que decís, con esto hago una casa, un autito, y la rueda te saldrá lo más redonda posible poniendo las piecitas en posición, o tener el Rusty que es para armar autitos. Entonces tiene el volante, tiene cosas, y es mucho más rápido armar el auto. Bueno, esto está pensado para armar procesos de negocio y tiene un montón de herramientas que ahorran muchísimo tiempo en la construcción de un proceso de negocio. Entonces, redondeo, permite desarrollar 20 veces más rápido que con un lenguaje de programación. Y lo que tiene también es que el que puede programar, porque no necesita escribirse código, es el propio usuario. Entonces los clientes de MyLogic tienen muchísima más autonomía respecto de su proveedor a la hora de poder realizar un cambio en el sistema. Lo pueden hacer mucho más rápido, pero además en forma autónoma. Claro, bueno, justo perdón que casi te interrumpo, iba a eso favor. la pregunta. El lenguaje en el que yo le puedo pedir algo, pueden ser comandos como el lenguaje natural. Como agregar un módulo o cambiar la expectativa de ventas, integrar, lo dije capaz demasiado coloquial, pero va para ese lado. No exacto, pero sí. Bien. Los comandos en FastPRG tienen un lenguaje bastante natural. Es una suerte de co-creación en el fondo. Sí, exacto. Es una de las fortalezas, que la solución final que tiene cada cliente es una co-creación entre una cierta funcionalidad estándar que está provista por Neuralsoft en MyLogic. Hay una parte, digamos, como un modelo principal, que es el que tienen todos los clientes, y después está toda la funcionalidad en particular que cada cliente le va agregando o modificando. Y la distribución del trabajo que ustedes tienen interna, por curiosidad lo pregunto porque ¿cómo asignan los recursos? Es decir, ¿tienen clientes de determinadas áreas, de determinados sectores, que supongo que tienen ciclos de negocio mucho más largos? A ver, imagino, constructora de edificios versus fabricante de galletitas, digamos, que rotan mucho más rápido y tienen una lógica distinta. ¿Ustedes la distribución de sus recursos humanos que asisten a estas diferentes tipos de empresas en diferentes sectores, los asignan por formación previa, los van entrenando, hacen una rotación para que no haya
hábitos, digamos, a veces vicios que se enganchan. ¿Cómo es la lógica? Por ahí no es tu área, pero por curiosidad. No, probablemente lo conozco bien. A ver, primero hay una, digamos, una decisión política de hace muchos años de trabajar exclusivamente en lo que es implementación con recursos propios. No subcontratamos, no contratamos solo por proyectos, sino que tenemos una cultura de tener el 100% del personal staff propio. Sabemos que el rubro de tecnología hay mucha rotación, pero dentro de lo que es el rubro con alta rotación somos una de las empresas que menos rotación tiene, producto de ciertas políticas de cultura de trabajo, de que la gente se siente parte de un proyecto y no que estoy escribiendo una partecita de código como pasa en algunas empresas que sé que termina acá, yo sigo esta parte tipo posta. A mí siempre me gusta contar la anécdota que muchos ya conocen, pero que había 3 personas trabajando y pasa una persona y le pregunta qué está haciendo y una le dice, ¿no ve que estoy apilando ladrillo? Le pregunta a la segunda qué está haciendo y le dice, ¿no se da cuenta que estoy levantando una pared? Y le pregunta a la tercera y le dice, estoy construyendo el hospital de niños de mi pueblo. Y bueno, en Neuralsoft la gente sabe qué hace, sabe por qué lo hace, aporta sus ideas, tiene la posibilidad de crecer, de cambiar de sector en la medida que va demostrando. Nosotros siempre, si hay que cubrir un puesto, bueno, si no hay nadie dentro de la empresa que lo pueda cubrir, salimos a buscar, pero siempre a igualdad de condiciones priorizamos a la persona que está dentro de la empresa. Y en cuanto a las especialidades, bueno, cuando se implementa el software en una empresa hay un equipo. Es imposible que, de hecho, cuando vos vas a implementar una empresa, la empresa implementa con el software sus procesos de compra, sus procesos de producción, sus procesos de recursos humanos, de logística. Es imposible que tengas una persona especializada en todo eso. Obvio. En general mandamos como implementador principal a la persona que más conozca de la actividad que es principal, pero para el resto de los procesos participan asesorándolo el equipo interno, que obviamente es variado en distintas verticales. Claro, entonces tenés alguien, por ejemplo, bueno, ahora está de moda decir los project managers o el PMO, alguien que coordina el proyecto, alguien de un sector más tecnológico. Roles. En un proceso de implementación tenés el PM, que es quien coordina las agendas con el cliente, quien va llevando, digamos, que se cumplan las etapas en los tiempos previstos. El implementador, que es quien va todos los días a relevar, a configurar, a capacitar. Hay arquitectos del equipo de MyLogic con 20 años de experiencia en la empresa y en el producto. Y también después, bueno, está el gerente que cumple el rol de más político de decir, bueno, esto viene bien, viene no, cambiamos, va para acá, va para allá. Hay siempre 4 o 5 personas mínimo cumpliendo distintas funciones y con distintos perfiles para asegurarnos que se tenga en cuenta todo lo que se tiene que tener para que un proyecto sea exitoso. Bien. Claro. Yo tengo una pregunta relacionada con algunos de los fantasmas que a veces están en torno a las B2B, sobre todo si están en industrias un poco más duras, que es el tema de la comunicación. Nosotros nos encontramos en el Congreso PYME, empezamos a charlar, pero, que es mi responsabilidad en parte en este programa, yo soy la stalkeadora o la que indaga en las redes de las empresas que nos van a visitar. Y justo ayer, dando una clase de Google Ads, entro a mi mail y tenía un anuncio de Gmail de Neuralsoft. ¿Cómo ustedes manejan la comunicación? ¿Cómo se animaron a lo digital? Muchas de las medianas dicen, no, lo digital no, yo voy a ferias y exposiciones. ¿Cómo se abrieron a eso? ¿Cómo...? A ver, en lo que es marketing digital o anuncios en Google o por otras vías hacemos hace muchísimos años. A ver, nosotros, como toda empresa, digamos, lo que hace para poder hacerlo y para poder llegar a sus clientes, tiene que comunicarlo, tiene que saber comunicarlo. Y lo tiene que comunicar en los medios a donde están los clientes. Perfecto. O sea, ahí no hay mucho secreto.
que son múltiples, eso sí, cada vez son más. Entonces la diversificación de la comunicación para poder llegar a toda tu audiencia posible es indispensable, es casi obligatorio. Bien. O sea, no son reacios a estar en el mundo digital. Entienden que es, no sé, una vía. No, para nada. Además, bueno, Multifrente. nosotros venimos de ese palo, pero a cualquier empresario, aunque su core no tenga que ver con algo tecnológico, hoy es indispensable, digamos. Bien. Sí, lo que pasa es que a veces en empresas que vienen desde un palo muy tecnológico, o fierrero, si querés decirlo. En casa herrero, cuchillo de palo. Sí, o no, o a veces es muy difícil tomar decisiones de inversión en cosas más intangibles, digamos, o más cualitativamente más, digamos, difíciles de medir. Entonces vos decís, ¿cuánto voy a poner en una campaña de comunicación si esa plata la puedo poner en 3 programadores nuevos? Es decir, Bueno. es como que la moneda de cambio siempre está en el chip del origen de la empresa, ¿no? Yo estudié publicidad y claro, una de las frases famosas de alguno de los grandes CEO de una de las 5 empresas más grandes del mundo, no me acuerdo cuál de ellas ahora, decía que yo sé que la mitad del presupuesto que gasto en publicidad lo tiro a la basura. El problema es que no sé cuál es la mitad que tiro. ¿Cuál es esa mitad? Sí, sí. Yo conocí un dueño de un laboratorio medicinal que decía, yo sé que la mitad de mis visitadores médicos no sirve. El tema es que no sé cuál es esa mitad. A ver, ahí esto es muy propio de la cultura de Neural lo que te voy a decir, pero también un consejo que yo siempre doy a las empresas. Hay acciones que son más fáciles de medir y otras más difíciles. Uh-huh. Algunas que se pueden medir con exactitud y otras más o menos. Y otras elijo creer. Elijo creer, claro. Pero siempre nosotros hacemos el análisis de retorno de inversión. Bueno, bien. Si invierto en esto, ¿cuánto me retorna? Y hoy es indispensable que todas las empresas lo hagan, porque hoy estamos en un momento de país, de mundo, de la economía internacional, donde se ha vuelto indispensable el ser eficiente para sobrevivir. Antes era un rasgo competitivo. Nosotros lo sabemos porque en realidad el software es una herramienta precisamente para eso. Siempre tener los procesos automatizados, la información integrada, poder medir dónde gano, dónde pierdo, dónde hay ineficiencias para corregirlas, siempre fue un factor de mayor competitividad. Pero siempre hubo empresas que, siendo más meticulosas con esto, estaban por ahí un poquito mejor posicionadas, otras no tanto, pero igual sobrevivían, avanzaban, crecían. Hoy pasó a ser indispensable para sobrevivir estar automatizado, informatizado, tener controlada todas las variables del negocio, porque cualquier mínima cosita que se te mueve la aguja para el lado de la no rentabilidad y de la no sostenibilidad del negocio. Está claro. Bien, nuestro segundo momento de auspiciantes. Exactamente. Tu palabra. Estamos, por supuesto, con la gente del CUI. ¿Y qué promueve, qué promete el CUI? Que potencies tus equipos junto al CUI, una institución de alto impacto académico. Ofrece cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. Programas para empresas a medida, para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales. Pueden obtener más información en cuicorporate.com, que es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas. Lo importante, y para mí muy valioso e interesante, es que ofrecen certificados y diplomas avalados por la UBA. Así es. Y ya que estamos en el tema de entornos multiculturales, acordar de algo, a ver, con lo de multicultural y los idiomas. Me vas a haber sacado la pregunta. MyLogic es multidioma. Bien, bueno, esa era una de mis relacionado con eso. Gracias por traerlo. En un momento dijiste, y nos gustaría ser multi. Cuando decís ser multi, ¿ya están creciendo hacia otros países? ¿Tienen alguna proyección internacional? ¿Cómo viene esa parte? Nosotros hoy tenemos no los esfuerzos comerciales o los cañones comerciales orientados ya hoy mismo disparando, digamos, hacia el mercado internacional. Sí estamos preparando el armamento. El producto ya es de nivel internacional y de clase mundial por todas las características que tiene. Es muy superior a otros RP de mucho más nombre y mucho más prestigio
en tecnología, en flexibilidad, en un montón de aspectos. Bueno, y cuenta con esta tecnología que te digo que es indispensable, que es, por un lado, es multidioma, o sea que cada usuario ve la misma información en tiempo real que ve otro, pero cada uno en su idioma, según cómo tenga configurado el sistema, en el idioma que lo tenga. Es multimoneda, maneja todas las monedas del mundo, las que uno pueda crear también, como las monedas internas propias de las compañías, Claro, etcétera. es real que la artillería ya está, les falta a ustedes Incluso la decidir. infraestructura, la posibilidad de que el sistema se replique en distintos servidores y que según desde donde se conecte un usuario, automáticamente se va a conectar al servidor más cercano de los posibles, etcétera. Sí. Bien. Estamos trabajando para, en un tiempito no muy lejano, salir con mayor fuerza. Tenemos algún que otro cliente en países limítrofes. Claro, eso te iba a preguntar. Varios sí, ya... clientes de acá que tienen operatorio en otros países, pero el grueso todavía está en Argentina, pero en vista en no mucho tiempo salir más fuerte. Claro, tienen como breves testeos de mercado, por decir una manera, ¿no? Con el que trabaja en otro lado, con los limítrofes, y se estarían preparando para seguir creciendo. Exacto, así es. Respecto de tu equipo, el equipo comercial, también por curiosidad añeja, en mi caso, respecto de las empresas de tecnología, ¿cómo es el funcionamiento de básicamente del vendedor? Digamos, ¿hasta qué punto es vendedor y hasta qué punto se queda, una vez que vendió, asistiendo al nuevo cliente? ¿O lo delega en terceros o sigue participando? ¿Y cómo es medido ese vendedor por vos, digamos, por el director del área, respecto de, digamos, de premios y de castigos, ¿no? para mostrar la figura completa? Bueno, a ver, separo en dos partes. En cuanto a cómo es medido, cómo es evaluado, y lo mide MyLogic, no lo mido yo. Así que me saca una tarea del sistema. A ver, esto es real, obviamente que está la parte donde uno decide qué quiere medir, cómo quiere gestionar, cómo tienen que ser los procesos, pero nosotros obviamente, cuando hoy te comentaba que MyLogic permite la gestión de todas las áreas de una empresa, entre ellas la comercial. Tiene un CRM de gestión de preventa y de postventa. En mi caso me toca la preventa, tenemos una herramienta muy potente, con un montón de funcionalidad estándar para todo tipo de empresa, pero adaptada en la implementación en NeuralSoft para lo que son procesos de venta consultivo, en el que participan varias personas, porque está el ejecutivo de nuevos negocios, que vendría a ser el vendedor, claro, que es el que tiene más habilidades relacionales, que conoce las necesidades, los problemas que tiene que resolver, pero participa también muy activamente un consultor de preventa con mucho conocimiento técnico de procesos, de la tecnología del software, etcétera. Es casi una dupla, trabajan mucho en equipo. Nosotros, esto se puede hacer de una manera o de otra, hay empresas que lo hacen de una manera o de otra. Nosotros, ya te digo, la empresa trabaja muy, no como células separadas, sino como una unidad. Y es otro sector, el de la empresa, el que después atiende a futuro a los clientes que pasaron primero por el equipo de preventa, pero los clientes no sienten esos gaps. Esa transición, porque seguimos siempre en contacto y muy alineados en lo que hacemos, en lo que decimos. Y ya te digo, lo que se mide, bueno, es la tasa de efectividad sobre la cantidad de presupuesto, las ventas en función de los objetivos, etcétera, pero la tasa de cierre, trabajamos con proyecciones, con un pipe. El sistema me ayuda mucho en eso. Ya con Presea me ayudaba bastante y MyLogic, que es muy superior, me ayuda mucho más. No por emitir ningún juicio en torno a esta pregunta, pero casi siempre los sectores de tecnología, industrias que nosotros les solemos decir pesadas, hay pocas mujeres. ¿Has visto en este tiempo que llevas en la empresa que empieza a crecer la cantidad de mujeres que se forman en disciplinas de IT? ¿Hay alguna idea para incorporarlas? ¿O están más en equipos comerciales? Mirá, lo primero que te tengo que decir que en NeuralSoft no sucede eso, y no de ahora, sino de hace mucho. Desde que yo entré a la empresa hace 17 años, y estamos casi mitad y mitad los hombres y mujeres. Incluso hay varias mujeres en puestos de liderazgo. Bien. La gerente de marketing, que bueno, está a cargo mío, pero digamos que lidero un equipo. Yo como director comercial tengo a cargo el equipo de ventas, el de marketing,
y el de el pronto a desarrollar el área de canales, sobre todo para salir al exterior, que vos me preguntabas. La gerente de marketing es una mujer. La gerente que maneja todo el equipo de Fast PRG, el de innovación tecnológica, que es uno de los equipos más grandes de la compañía, es mujer. O sea, tanto a nivel de mandos medios como a nivel de estructura de la empresa, en Neuralsoft eso no sucede. Si sucede en otros lugares, no me quiero meter en el tema porque no soy ni porque siempre ni vamos... conozco las estadísticas ni soy experto en la temática. Está bien, pero siempre vamos preguntando porque por lo general las empresas medianas, muchas son de rubros de medición, técnicos, tuvimos logística, tuvimos mayoría de espacios que son como que no fueron amigables, pero a veces por cuestiones de destreza física o de fuerza, no solo de eso. Entonces es como una pregunta que nos parece que a veces está buena. Bueno, y yo soy mujer y aprovecho a sacarme esas dudas. En el caso de Neural, ya te digo, hay muchísimos puestos que por perfil... Bueno, el área de administración, nosotros no orientamos hacia nada, buscamos a la persona y evaluamos por sus capacidades, no importa si es hombre o si es mujer. En el área de administración hay más cantidad de mujeres porque se postulan más mujeres. En el área de infraestructura hay más hombres porque se postulan más hombres. Pero después, en el total de la empresa, termina estando bastante parejo. Bien. Pregunta desde el punto de vista empresarial de Neuralsoft y el hecho de que vos seas el hermano menor del fundador y supongo que CEO también. Es decir, ¿cómo pesa esta cuestión familiar? Si tienen mayor proyección dentro de la empresa o cómo dividen entre, digamos, vínculo parental y tareas y responsabilidades. Y la segunda, que es un poco más a largo plazo, porque en general esto se piensa para cadenas de panaderías, para empresas industriales. ¿Ustedes cómo piensan la sucesión de la empresa? ¿Hay algún plan a futuro, a pesar de que son los dos jóvenes, están en los 50 y pico? Más que nada es una pregunta para tu hermano, probablemente. Sí, es más para él la pregunta. Yo te contesto lo primero. A ver, más allá de estar yo ahí ser uno de los directores importantes, que no soy el único en la empresa, de ser el hermano, la organización, la estructura, los procesos, no tienen nada que ver con lo que es la típica empresa familiar, donde los hijos son directores, los hermanos son directores. Casualmente estoy yo, que soy uno de los directores, que soy hermano de Gustavo, pero nosotros hay 4 o 5 directores más de rango similar al mío, que conformamos el equipo de control estratégico junto con Gustavo, y después todo lo que son las mediciones, las evaluaciones, está todo por norma ISO, por indicadores. Casualmente soy el hermano, pero no impacta en la organización de la empresa en absoluto. Es una empresa muy profesionalizada, que busca profesionalizarse cada vez más y de tener procesos y organigramas muy claros y muy definidos en manuales, en controles del área de calidad, etcétera. ¿No? Ahora, ¿cómo piensa la sucesión Gustavo? Bueno, eso se la dejamos a él. A preguntarle a él. Y como para ir cerrando, ya nos quedan poquitos minutos, ¿tenés algo más, Marianela, para sumar? No, me había quedado con más allá de la internacionalización, si bien es un entorno muy complejo, de mucha incertidumbre, la IA viene, ya para ustedes no es novedad, pero patea muchos tableros de los negocios. ¿Qué más imaginás para Neural? ¿Nuevos lenguajes de programación? ¿Más módulos? ¿Otras soluciones? Mirá, conceptualmente imagino cosas, poder imaginarlas concretas uno no sabe para dónde van las cosas. Lo que imagino es una empresa que siga creciendo, que siga innovando, no sé cuándo será. Hoy hemos creado una tecnología que sin salir de esa misma tecnología permite innovar mucho. Entonces claro, me imagino Fast PRG, MyLogic por muchísimos años. Bien. No sé hasta cuándo. Lo que sí sé que creamos una tecnología que permite innovar dentro de sí misma, esto que nombraba Carlos de la cocreación. Mientras nuestros clientes puedan tener con la misma herramienta cosas nuevas, bueno, eso le da en un mundo, digamos, y en un contexto donde todo cambia tan rápido, bueno, le da un poquito más de chance de supervivencia. Tal cual, una mirada sostenible para algo que crearon y que esto de mutar le permite evolucionar conforme los requerimientos del cliente. Y lo que imagino, aunque sea difícil, es esto, ¿no? Que es un poco el objetivo y desafío que Gustavo nos plantea siempre. Crecer internacionalmente sin perder, digamos, esa cultura de cercanía con el cliente. Hay un término que
que usamos en marketing, que es glocal, que es pensar global, actuar local, sin nunca, perder, no porque ser ambicioso solo es mirar afuera, para nada, pero que cuando uno crece en esa proyección, no perderla de sus propias raíces, pero tampoco desconectarse de los lugares a los que va a llegar. Adaptación cultural, de la gestión, del idioma, de un montón de cuestiones. Me gustó el término, te lo voy a robar. Bueno, cómo no. No, y para cerrar, te la dejo picando ahí como para quedar con una papa caliente. La proyección internacional probablemente implique un fuerte financiamiento. Es decir, y eso implica, entre otras cosas, abrir la empresa a inversores. ¿Está dentro del mapa? ¿Está dentro de lo que vos sabés o lo que hablan con Gustavo? Está dentro, está entre las opciones. Como te digo, hoy no están los caminos concretos definidos, pero bueno, hay muchas cosas planificadas, pensadas, escritas, y obviamente que la posibilidad de contar con inversores está dentro. Está abierta, claro. Perfecto. Bueno, Germán Viceconti, muchas gracias, director comercial de Neuralsoft. Muchas gracias por haber estado en M de Medianas y esperamos poder continuar el diálogo más adelante y bueno, y seguir contando con una mirada tan útil desde el lugar donde ustedes proveen servicios a tantas empresas. ¿Quién te dice entrevistamos a alguien desde otro uso horario? Desde otro uso horario, por ahí. Les agradezco mucho, Carlos y Marianela, por esta posibilidad, por haberme convocado sin conocerme antes ni nada. Y hoy me preguntabas por la publicidad digital. Bueno, eso es un lugar donde se llega. No a todos se llega, mucho se llega a través de estos micrófonos. Hay muchas personas y empresarios y emprendedores que les gusta la radio, les gustan charlas amenas como esta. He estado en programas de radio, pero a veces en ritmos mucho más frenéticos, que tenés que contestar rápido, y esta charla fue muy amena y me dio la posibilidad de comunicar otras cosas y se lo agradezco mucho. No, gracias a vos. Al contrario, gracias. Eso es un elogio, la verdad, porque nosotros lo que buscamos es hacer un poco de docencia y bajar un cambio para contar las cosas con otro ritmo y otra lógica. Bueno, Marianela, el próximo miércoles otra vez en M de Medianas. Como siempre, a las 12 por FM Amadeus. Nos escuchan online o en el 91.1. Así es, y muchas gracias a Ricardo Piñero, nuestro operador, como siempre, pronto para todos nuestros requerimientos. Gracias y hasta el próximo miércoles. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Iacovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles de 12 a 13 por Amadeus 91.1. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.